Buenas noches chicos, son las 22:04. Comenzamos casi la parte final ya del nivel 3, que es simetría. Hoy vamos a hablar sobre la composición, pero a través de los sentimientos y cómo entender los sentimientos realmente hacen que podamos componer mucho mejor. Acá vino mi gatita a molestar un rato. Abajo. Bueno, primero quiero comenzar con que cuando componemos, en el sentimiento siempre se piensa mucho eh, como se pensaba en la antigüedad, con la jerarquía. O sea, la jerarquía de los sentimientos importan mucho. Acá, por ejemplo, en el tomo 9 de Dragon Ball, nosotros podemos notar mucho la gran jerarquía que tiene durante ese tomo el personaje que es Jiren, que fíjense, ocupa prácticamente todo este cuadrante, este y este. O sea, todo este es el espacio. Pero no deja de ser protagonista Goku. ¿Por qué? Porque este sentimiento que está utilizando lo acompaña con la dirección de la pose del personaje para poder crear una cadena en la cual siempre vas a mantener tu vista acá. Entonces, cuando pensamos nosotros en qué vamos a hacer, tenemos que conocer lo que nosotros estamos dibujando para realmente dibujar con el sentimiento que necesitamos aplicar. Acá, por ejemplo, necesitas demostrar el poder del personaje que prácticamente es como el antagonista de la serie. Entonces, tu sentimiento es poder, o sea, poder lo que tenés que demostrar. Entonces, pones ese poder a través de la inmensidad de tamaño que ocupa sobre Goku. O sea, fíjense, si ponemos en realidad lo que está pasando es como una avalancha encima de Goku, pero acá Goku ya tiene su ultra instinto. Entonces, te da a entender con su cara otra vez que le puede hacer frente, pero sigue siendo mayor todavía Jiren frente a Goku durante este tomo. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que entender a la hora de hacer una composición. Tenemos que comprender cuál es el sentimiento. El sentimiento se pone en la pose, no en la composición. La composición sirve para eh, direccionar y generar esa importancia en que en la emoción. O sea, esta importancia es lo que a nosotros realmente nos va a dirigir toda la idea de la dirección. O sea, nosotros no nos salimos de la primera parte, pero sí ya estamos entendiendo qué cosa, que los sentimientos que vamos a dibujar se ponen a través de jerarquías. Cuál está encima y cuál está de menos. No sé si se acuerdan, no sé si todos vieron Breaking Bad, pero durante las primeras partes donde Walter hablaba ay, ¿cómo se llama el negro este? El morocho. Gus, Fritz. No, Gus Fring, sí. sí, sí, con Gus, con Oh, Gustavo. La primera parte donde apareció Gus, las tomas siempre eran de Gus, eran superiores, eran prácticamente nadires. Acá voy a hacer un ejemplo. Cuando se le enfocaba, por ejemplo, a Ghost, Ghost siempre estaba del plano medio para arriba y Walter siempre estaba del plano medio para abajo. Cuando Walter ya empezó a tener mucho poder y mando como para poder crear su propia droga, llegó un punto en donde pasó esto. Le voy a adelantar toda esta zona y me voy a ir a esa escena que es esta. Pasó esto. Walter pasó de estar acá a estar al mismo nivel en la composición. Y obviamente acá en esta composición divide muy bien sus cuadrantes. Walter se encuentra de un lado y Gas se encuentra del otro, con un espacio bien pensado. Si estaban juntos, te iba a querer decir totalmente otra cosa. Vamos a probar qué pasaría si es que yo les junto a ellos dos.
Espera un rato, estoy en la capa equivocada. Ay, perdón. Hay que rasterizar este. Rasterizar, ¿verdad? ¿Qué pasaría con la composición de esta escena si es que el productor dice, bueno, estén uno al lado del otro, pero estén así? Cambia totalmente el sentimiento. Totalmente cambia el sentimiento a que si están así. ¿Por qué? Porque el contexto es el que te da el sentimiento. Entonces, ustedes no pueden componer si no saben el contexto de lo que van a dibujar. Por eso hay muchas personas que dibujan y no saben por qué le salen mal las cosas. Porque nunca hay un pienso atrás de su dibujo. Dibuja nomás porque le gusta. Vio algo que quiere copiar y copia. Y después no entiende por qué lo que está dibujando no le sale. Porque no hay un pienso atrás. O sea, nunca dice, bueno, yo no estoy todavía como para componer. Si todavía no me salen poses sueltas. Yo lo que tengo que practicar son poses. No tengo que practicar composiciones. Puedo practicar, incluso me va a servir porque me voy a equivocar mucho. Pero tengo que estar consciente de que lo que estoy haciendo ahora es para encontrar los errores que más adelante no voy a hacer. No, es para que me salga de una. Probablemente haya personas que les salga de una. ¿Por qué? Porque durante su infancia le hicieron jugar mucho tipo de cosas y tiene bastante información en su cerebro y tiene un tipo de inteligencia que le ayuda a poder hacer más rápido ese tipo de cosas. Porque hay personas que son buenas para las relaciones personales y hay personas que no, que le gusta estar solo, encerrado todo el día en su pieza. Y no puedes pedirle a ese tipo de personas que le salga de una las relaciones personales. La misma cosa con el dibujo. Van a haber dibujantes que son muy buenos, pero se rinden rápido. O van a haber dibujantes que son muy buenos y que nunca se rinden. Por eso nacen los genios. Cuando un dibujante es muy bueno y nunca se rinde, ahí tenés un genio. No, esfuerzo y talento juntos, ¿verdad? Pero el talento ya viene porque su familia era una familia que se dedicaba mucho a, no sé, a las manualidades y exploró prácticamente todas las partes de su cerebro y esas cosas se quedan en el ADN y vos cuando te reproducís, esa información se queda y se transfiere a la siguiente generación. No es que nosotros... Profe, ¿Qué pasó? ¿y si sos muy malo y no te rendís? Ese es mi caso, por ejemplo. Si sos muy malo y no te rendís. Si sos muy malo y no te rendís, ¿qué pasa? Te equivocas tanto que te sabes al dedillo muchísimas cosas. Entonces, cuando es la parte más dura, o sea, no le voy a mentir, las personas como yo sufren un montón. Pero llega un momento en donde tenés una expertise y ya no te quita nadie esa expertise. Pero ¿qué pasa con la gente que es muy buena y nunca se rinde? Va a ser más bueno que vos, pero no le va a gustar tanto como a vos te gusta. ¿Por qué? Porque le sale nomás. Pero ese le sale nomás son demasiado poco. Es el 1% de la población paraguaya prácticamente los que tienen eso. Es poquísimo. Incluso creo que es menos luego. Tipo, 3 paraguayos son así. Y de esos 3 paraguayos, ¿quién será el que no se rinde? Porque ha de haber el bueno que sí se rinde. Y la mayoría, yo por ejemplo tenía un compañero en la escuela que era buenísimo dibujando, era innato sí, su talento, ¿verdad? Porque tenía un pulso muy bueno ya sin tener que practicar mucho. Y él se cansó, él ahora es DJ, o sea, él no quiso seguir con el dibujo, él es DJ, le gusta ser DJ y trabaja en eventos, ¿verdad? Y le encanta ahora eso, ¿verdad? Pero lo que te digo nomás es que no, el talento no marca nada. Y cuando nosotros componemos en este momento puede ser que ustedes no sean buenos componiendo, pero es porque les falta pulir otras herramientas que son buenas para componer. ¿Qué necesitamos para hacer una buena composición? Saber dibujar. Acá que tengo, Empezamos mal. acá que tengo dos personajes, tengo un fondo y tengo una diagramación. Y la diagramación es la composición, porque es la distribución de los elementos en un espacio. Y anoten bien eso. Distribución de los elementos en un espacio. DEE. ¿Sí? Anote bien esas 3 letras. DEE. Distribución de elementos en un espacio. Eso es componer. Componer no es saber dibujar. Saber dibujar es manejar las herramientas del dibujante a través de la práctica. HDP, que es totalmente diferente. Esas dos ideas tienen que
separar. Porque muchas personas lo que hacen es, quieren imitar lo que vieron y hacer sus propios divagues, como la mayoría dice. Y cuando intentan hacer sus divagues, yo no soy bueno componiendo. A mí no me sale esas cosas. Y obviamente no te sale porque vos todavía no tenés dominadas tus herramientas de dibujante a través de la práctica. Y si no conoces, o sea, acá entra otra vez. ¿Por qué no sos bueno? Porque no conoces cuáles son tus herramientas como dibujante. Por eso el curso está ordenado en forma, encaje, simetría, volumen, fuga y último textura. Esas son las herramientas de donde parten todo. Si hay variantes, salen de una de esas. De simetría sale la composición, que es una variante. ¿Sí? De forma sale en el análisis de los dibujos y los esquemas. O sea, vos vas a hacer un esquema de algún personaje con una pose, sí o sí vas a empezar haciendo esto. Entonces, sí o sí vas a hacer esto y después le vas a colocar esto y vas a armar un esquema para luego ir puliendo este esquema. O sea, eso es nivel 1 y es tu primera herramienta que sí o sí tenés que dominar porque es el primer paso que hacemos todos a la hora de dibujar. Todos hacemos a la hora de dibujar. Y algunos, o sea, ya me salieron muchas veces, no, pero Kim Jong-gi dibuja sin boceto. Y, o sea, para la gente que en algún momento escuche este video y tenga esa idea, déjenme decirle, lo siento, Kim Jong-gi sí boceta, chicos. El sí boceta, él lo que hace es aprovechar las redes, se memoriza los dibujos y a la hora de grabarse, él ya tiene memorizado muchas poses, entonces hace las poses que ya tiene en su cabeza para que salga bastante cool. ¿Qué hace que sea bastante pro? Que puede memorizarse muchos tipos de cantidades de poses, entonces puede lograr perspectivas así muy, pero muy llamativas que te hacen volar la cabeza y que sí, es difícil que alguien haga eso sin bocetar y solo memorizándose, y esa es la diferencia entre Kim Jong-gi y otro artista. Pero él en una entrevista, si ustedes ven con Proco en su canal de YouTube, él dice que él se pasa bocetando y practicando poses para que a la hora de que haga sus videos donde él dibuja así de la nada millones de personajes uno al lado del otro, parezca que él sacó todo su mente en ese momento nomás. Pero antes ya estuvo practicando. Por ejemplo, cuando le contrataron los de Warcraft para que él haga un mural, él tuvo que planear ese mural. Tuvo como medio año planeando el mural para después irse y que se grabe el video de él dibujando a todos los personajes. Y eso cualquiera de nosotros puede hacer. Si nosotros practicamos, por ejemplo, un dibujo todos los días, ese dibujo se nos va a quedar y después ya nos va a ser más fácil dibujarlo sin necesidad de hacer todo el esquema, porque ya tenemos bien entendido en dónde va cada elemento o cada forma. Bueno, pasemos nuevamente a esto de Dragon Ball. Fíjense acá como en este póster de Dragon Ball no hay mucho sentimiento más que denotar la importancia de Goku. O sea, acá hay pura y plena jerarquía en esta composición. Acá no fue una ilustración del tomo tanto que te va a contar sobre algo. Nada. Goku es pro y los personajes alrededor le siguen porque él es feliz, ¿verdad? Ese es el único ideal de este póster. Pero yo quiero mostrarles cómo si quieren componer de esta forma, se puede hacer solo pensando en cuál es el personaje más importante y se hace teniendo en cuenta bien el espacio. Esta composición se llama composición de equilibrio. ¿Por qué se llama composición de equilibrio? Ahora, ¿dónde está mi...? Espera un rato. Tengo que encontrar mi capa. Acá está. Porque lo que nosotros hacemos con la composición de equilibrio es poner dos brazos a cada lado de la composición y empezar a cargar de cosas en esos brazos a cada lado a partir de la mitad. Entonces, cuanto más cosas yo ponga de un lado, yo tengo que tratar de equilibrar con lo siguiente del otro. Y fíjense que acá yo tengo esto y Goku ya ocupa todo este espacio, este cuadrante. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos a Gohan que ocupa este espacio, a Piccolo que ocupa este espacio
y el pie de Goku que ocupa este espacio. Por suerte, el avión tiene un color similar al cielo, porque si no fuera así, ocuparía un espacio dentro de la composición y llamaría más la atención. Entonces hizo muy bien Toriyama al pintar de celeste y no, que no sea totalmente rojo. Después acá tenemos a Goten que ocupa solo este espacio. Y acá le tenemos a Trunks que ocupa este espacio. Y acá le tenemos a Majin Buu que ocupa este espacio. Y acá es donde entra. Goku ocupa mayor espacio. Pero fíjense lo que está pasando acá. O sea, nosotros es muy genial esto. Porque Goten nos está indicando hacia allá. Trunks prácticamente tiene las piernas así y los brazos así. Entonces acá hay una pequeña curva en su cuerpo que me ayuda a ver la Majin Buu y Majin Buu tiene los brazos abiertos hacia Goku. Y Goku tiene una mano extendida que prácticamente me ayuda a conectar con Piccolo y Piccolo me ayuda a conectar con Gohan y Gohan está apuntando otra vez hacia Goten. Entonces si quieren componer sin sentimientos, solo aprovechando la jerarquía, solo tienen que aprovechar el tamaño del personaje principal y en base a eso colocar a los otros personajes apuntando hacia una dirección que te guíe toda la vista por cada uno de los elementos que van a colocar. Para los que vieron Harry Potter, a mí no me gustó Harry Potter, pero bueno, es un ejemplo muy válido de esta escena. No, no, perfecto. Y no soy fanático de Harry Potter, la verdad, o sea, no me agrada mucho Harry Potter. Pero Eh, busca, anda a comprarte un gusto, pero mejor busque. Fíjense que acá, por ejemplo, para los que ya vimos la película y algunos que leyeron el libro, yo no, ni el libro no te voy a leer, ¿verdad? De Harry, no me gusta mucho ese tema de la magia, que digamos, de esa forma. Eh, Está bien. Sabemos que Snake no es malo, ¿verdad? Y acá justamente, fíjense cómo le está colocando a Harry y a Snake juntos, no como en la escena de Gus y Walter, en donde había un espacio. Miren, en la escena de Gus y Walter había un espacio muy amplio acá. ¿Cómo resuelve el compositor? Porque la persona que hace un storyboard ya piensa en estas cosas junto con el productor. A veces no, a veces el productor incluso ya dice nomás eso. El director incluso. Pero fíjense cómo está resuelto esto acá. Con las dos manos de los dos personajes y esta luz de esta varita. Prácticamente con este halo le está uniendo a ellos dos, como para indicar que hay una cercanía entre los dos. ¿Qué pasaría si el tipo no sabe nada sobre la historia de Harry Potter y solo quiere hacer la película y contar lo que vio en el guión sin tener en cuenta lo que está pasando? Pasaría esto. Total, Snake es malo y yo no sé todavía si es bueno o no. O si tiene alguna relación con Harry. Pasaría esto, pero como la persona que hizo esta composición es un profesional, se leyó el guión y sabe lo que pasa y entiende cuál va a ser la conexión futura, es que pasó esto en esta escena. Entonces nosotros tenemos que tener bien en cuenta los sentimientos a la hora de componer. Vamos a eliminar esto y ahora voy a mostrar unos ejemplos rápidos nada más. Fíjense acá, por ejemplo, Titanic. Nosotros tenemos esta escena y vamos a hacer un estudio con el cuadrante. Y eso yo, por ejemplo, les pido que siempre traten de hacer. Porque las partes superiores y las partes inferiores son siempre importantes. Tanto lateral como arriba y abajo. Odio cuando no encuentro el medio de una. Ahí está. Sería un buen punto. Fíjense qué parte del barco está acá arriba. Solo esta punta. Y fíjense cuánta cantidad de barco está acá abajo. Porque se podría tomar de otra escena y se podría hacer el encuadre así. Pero ¿qué está pasando acá? El barco se está hundiendo y la gente está desesperada. Entonces, esta es una composición muy idónea para este momento. ¿Por qué? Porque te está alumbrando prácticamente que acá es el fin de todo esto. A través de una composición bastante buena
y simple, porque prácticamente aprovecha la diagonal de todo el marco para poder quebrar esa idea de que ya no hay más futuro. Porque si el barco hubiera flotado, te aseguro que, o sea, si la historia era diferente y harían que él se salve, te aseguro que esta no sería la composición, sería una composición donde todo esto estaría prácticamente así y hubieran hecho que flote al final, ¿verdad? O que se salven muchas personas. Así que tengan cuidado cuando en el futuro hagan sus composiciones, chicos. Ahora, Profe, ¿sí? ¿tú sabías que habían paraguayos en el Titanic? ¿En serio? Haciendo de extra. No, 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 en el Titanic real. Ah, ¿en serio? ¿Ahí se murió? Y sí, creo que hubieron una familia que se quedó a vivir en, no me acuerdo qué ciudad de Europa, que eran paraguayos y que se fueron al Titanic. Y creo que eran un grupo y murieron varios, pero algunos sobrevivieron. Vamos, Mostrar la historia. Creo que hay un libro sobre eso, tengo que so- mirar. No me somos, acuerdo. somos los únicos paraguayos que vinieron al nuevo mundo y que van a triunfar. Y después de eso, nos salió un boleto al avión más, al barco más lujoso. Y ellos en su cabeza, el destino nos depara la riqueza. ¿Qué se iba a pensar? Bueno, vamos a analizar un poco otra vez. Siempre vamos a analizar a través del cuadrante. Para que el que conoce, el pato es un abuelito tacaño, ¿sí? Pero en esta escena el abuelito ya está prácticamente con una cara de bonachón, ya se arrepintió de todo esto, de ser una persona mala, por así decirlo. Y el primer dibujante que hizo este boceto, lástima que no conseguí información, pero yo le aseguro que hizo así. Porque esto se hace con lead artists, que son artistas que lideran la idea porque conocen todo el proyecto. Y después artistas que dibujan nomás lo que se le pide. Y después lead artist corrige nomás todo. Pero yo le aseguro que la primera pose de Mickey era esta, cuando dibujó el primer dibujante. El lead artist, como conoce la escena, sabe que este se redimió, que ahora ya está al mismo nivel, fíjense esto, de estos, de los pobres. Ya no es más superior, porque si ves la película al principio, las poses eran como el pato acá y ellos como en una escalera o más abajo. Pero en esta escena, Afuera de la... exactamente, o él está en su balcón y los pobres abajo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas es re importante cuando componemos. ¿Por qué se hace eso? Porque los sentimientos importan. Ahora el tipo es bonachón y ya empatiza con los pobres, entonces es por eso que se le colocó acá. Y se le colocó en un lugar estratégico incluso, porque fíjense, al primer pobre se le colocó acá y al segundo pobre se le colocó al lado, pero le hicieron un personaje con un tipo de curva que indica hacia este lado. A este personaje es genial como le giraron la cara hacia acá para que haga esta dirección otra vez. Y a mí que está seguro que el lead artist le dijo, no, girale, ponele un poco de curva y hace que mire hacia allá para que toda la atención, por más que vos empieces a mí. El protagonista, aunque vos no quieras, es Mickey acá. ¿Por qué es Mickey? Porque ellos tienen que preservar la marca de Disney. Y Mickey es prácticamente símbolo de Disney. Entonces, ¿cómo solucionan que no se lleve todo el protagonismo? Hacen esto. Le redireccionan. O sea, yo cuando vi por primera vez este, lo primero que vi es esto. Pero apenas vi, ni un segundo no pasó, la curvatura y la mirada de mí que hizo que mire esto, después le miré a ellos. Ellos me hicieron mirar otra vez acá y ahí es donde cobra sentido todo esto. El sentimiento de que él está arrepentido, que está al mismo nivel, que ya no se considera alguien superior y que realmente empatiza con la gente pobre. Entonces, cuando El ustedes, rico más. sí, exactamente. Entonces, cuando ustedes dibujan, conozcan bien la historia, lean, si van a hacer tapa de un libro, léanse el libro primero, por favor. Nunca hagan como me dijo hoy a la tarde un alumno. Pero hay libros que tienen diseños que se ven cool. Sí, es porque se le pide que para mañana tiene que hacer. Y hay personas que no se pueden leer el libro a la noche y al día siguiente tener listo ya el diseño.
Y ahí no tenés de otra porque tenés que entregar tu trabajo y ya cobras por dinero nomás, no por profesionalismo. Profe, ¿Sí? vos conocés, te voy a contar una anécdota. Vos conocés Mega Man, me imagino, ¿verdad? Sí, Mega Man. ¿Viste cómo es la portada original del primer juego? Del Es primer juego. único, primer juego. Pone Mega Man 1 portada original. Uno, portada original. Ahora estoy buscando en mi otra pantalla, espera que. Vamos a ver Y si vos me te vas a encuentro. decir imágenes. Ahí está. Ese es el primerito. Este, No, ese de Mega Man. Ahí está, este. ese. Ese. ¿Qué tal Mega Man te parece eso? Horribles. Realmente el artista le dijeron, el personaje se llama Mega Man y dispara. Y es así. Es un mono con pistola. No, o sea, No sé qué creo que vamos a analizar un poquito esto. Espera un minuto. Porque esto está re mal hecho. Eh, sí, súper mal hecho está. O sea, el artista, literal lo que vos decís, hizo. Ah, es Mega Man y dispara y listo. O sea, vamos a ver si me deja pegar acá. Ah, esto es lo que te dije que pasa que me copia mis dos pantallas. ah, Control C, control V, pero vamos a eliminar el resto nomás. Bueno, vamos a analizar este rapidísimo. Vamos a ver si... Bueno, acá se nota luego que no hay ninguna dirección. ¿Por qué? Porque le pidieron, o sea, no hay una coordinación de artista, tipografía. Y creo que la época no da para eso. Porque este se le colocó después. O sea, todo esto se le colocó después. Y este el artista hizo aparte. Y no hay ningún pienso con el título. O sea, incluso, tipo, acá no hay ninguna historia. Porque, bueno, acá hay una triangulación, una composición triangular. Pero vamos a hacer la división de... Acá, esto es lo que yo siempre digo. O sea, ¿qué tan bien está utilizado el espacio? ¿Dónde puta está Mega Man acá? Está en la parte inferior. ¿Quién es importante acá? Mega Man. El título te dice Mega Man, te dice. ¿Y dónde está Mega Man? Está abajo. Incluso la parte que te hace conocerle al personaje, que es el rostro, está en el medio, un lugar que es re incómodo de ver. Ahora, vamos a analizar la dirección de esa composición otra vez. Porque todo bien, te lleva hacia abajo. Ahora vamos a seguir el juego. Y después tiene una pistola que te lleva ¿a dónde? A su pierna. ¿Y su pierna a dónde te lleva? Abajo. Para que lees Cancom. O sea, ¿qué onda? ¿Y el edificio qué? ¿Tiene más importancia que Mega Man? No, esto está re mal hecho. O sea, bueno, eso te digo. una buena composición de esta misma imagen. Voy a recortar. O sea, no voy a retocar casi nada. Voy a recortar nada más esto. Control C, control V, control T. Una buena composición de esta imagen, sin dañar el dibujo ni nada, sería colocarle a este Mega Man acá. Colocar su propia pistola apuntando hacia acá. Y agarrar este maldito título. Poner un rato. Ahí está. Y ponerlo acá. Porque este es una composición con doble triangulación. Acá el título hace este movimiento y Mega Man hace este movimiento. Y su pistola te dice otra vez que esto es lo que importa. Y el fondo acompaña. Esta sí sería una buena composición. Bueno, yo estoy haciendo así recutre la edición, ¿verdad? Pero, pero se entiende el punto, ¿verdad? De cómo sería mucho más estético incluso el... Pero obviamente la época, seguramente contrataron el dibujante, el más barato, o el amigo del amigo famoso.
no, ni siquiera le llega a los talones, o sea, ni le rasca, ni le chispea nada a este. Esta es una obra maestra, o sea, el que dirigió esta escena es espectacular, es el artista que dirigió esta escena. Porque, ¿saben lo difícil que es? Que, por ejemplo, cuando aparece Mickey, Disney te dice, cuando aparece Mickey, Mickey siempre tiene que ser más importante. Y vos tenés que lograr eso, pero hacer al mismo tiempo que el que realmente importa que sea importante. Entonces vos acá, hija de puta, o sea, lograr esto es una obra maestra. Incluso le para a este en el medio, acá en el medio. Y si dividió en el medio, acá la regla de tercios, en el medio de esa regla de tercios le coloca a él otra vez. Incluso está la parte más importante que es, ¿qué cosa? Esa mirada de bonachón que ya tiene el abuelito. Esto es, esto es una obra maestra, la verdad. Por más que a mí no me gusta Disney. Ay, Bueno, ahí tiene que estar Disney realmente. Aunque esta película a mí me gusta mucho. ay, Aparte es navideña. o Por sea, las fechas. los artistas de Disney hay muchos me gustan, pero Disney en sí, no. Bueno. Ahora, en esta parte, acá por ejemplo es una guerra, es el sentimiento acá es tragedia, pero al mismo tiempo victoria. Fíjense lo genial de esta composición. Vamos a hacer solo nuevamente mi. Y esto del dividir en la mitad es algo que yo pillé. Seguramente alguien hace también, pero yo les cuento que es algo que yo inventé. Incluso cuando salga en mi libro, tengo que patentar ese libro. Se va a llamar La Biblia del Dibujante. Y va a tener todos estos niveles que nosotros estamos dando, pero ya escrito con imágenes. ¿No? Libro, Luna de Picasso. Mi libro, Biblia de Dibujante, ya está a la venta en todas las comiquerías. Fíjense esto, en la mitad, para la izquierda, tenemos tragedia. Y en la mitad, para la derecha, tenemos victoria. Dos sentimientos. Acá, por ejemplo, entra, la mayoría cuando compone, quiere componer mostrando siempre que todo esté en su lugar, que todo esté equilibrado. Y en esta escena se ve muy bien como una escena desequilibrada puede lograr mucho efecto. ¿Por qué? Porque si lo... Voy a borrar todo esto un rato. Si lo transfiero a una composición, voy a poner un... Ay, perdón. Tiene que ser blanco. Acá está. ¿Cómo podemos saber si está equilibrado algo o desequilibrado otra cosa? Hagan un cuadro con lápiz. O si tienen la computadora, hagan como yo estoy haciendo un fondo gris y con la herramienta selección hagan un cuadrado blanco. ¿Y qué está pasando en la composición de esta escena? Está pasando esto. Vamos a pintar de negro. Esto está pasando acá, en la escena de 300. Todo el peso de la obra está acá y un pequeño peso está acá. Por lo tanto, esto es lo que llama más la atención y muchas personas, si ven esto así, con el cuadrado, con los puntitos al lado, incluso podemos hacer que se parezca un poquito más a la escena. Vamos a quebrar esto. Tengo que pintar en blanco, ahí está. Si yo les muestro a alguien esta obra, me va a decir que está demasiado cargado del lado derecho. O sea, me va a decir, no, no me gusta tu obra porque está demasiado cargado de este lado y acá no hay nada. Pero ¿qué pasa si yo le cuento la historia de esto a alguien? Y le digo que esta es la escena que representa en realidad una película. ¿Dónde se fue mi película ahora? Me está traicionando esto de las capas. A ver, a ver. Acá está Mickey y acá está 300. Acá está.
Entonces nosotros tenemos prácticamente todo el peso que abarca uno y 2 y el poco peso tenemos en la parte 3 de toda nuestra hoja. Pero si hacemos la división de la mitad, nosotros tenemos la tragedia de una parte y la victoria de otra parte. Porque este grupo está estable y este grupo no está estable y prácticamente están haciendo esto. O sea, acá está abriendo una boca que prácticamente le está tragando a todo y que hace que simbolice mejor la tragedia. Porque vamos a ponernos a pensar si realmente la escena era, si no era tan dramática, ¿verdad? Y si era así nomás. Si era así nomás. Fíjense cuánto dramatismo cambia. Se están cayendo, o sea, sí, se están cayendo, pero no es tan dramático como esto. Se están agarrando, uno luego ya está yaité abajo, otro está al lado, están pegados. Y eso solo se logra con una buena distribución del espacio. O sea que acá hay otra vez una siguiente composición para lograr esa idea de tragedia. Vamos a buscar nuestro verde que se ve también. Fíjense, ¿qué está pasando acá? Está viendo ritmo. Entonces yo lo único que hago es ir rebotando en cada personaje y entiendo esa combinación, pero solo en esa zona. A mí bueno, me encanta esto porque a veces nosotros queremos dibujar todo ordenado, todo lindo, pero no siempre va a ser así. Y ese mal hábito puede hacer que incluso cuando nosotros hagamos nuestros propios cómics, nuestros propios mangas o dibujemos para la portada de un libro, le dibujemos algo que no le ayude al manga, a la portada del libro o incluso al storyboard de una película. Así que tengan cuidado, no. Cada composición cuenta algo. ¿Qué Ahora, pasa, Zack Snyder? Hacía tan buenas películas y la acabó con Batman vs Superman. Qué mala película. yo no vi Batman vs Superman por suerte. Después tenemos escenas Mal- de animes, fíjense. Acá tenemos, por ejemplo, el famoso Shingeki no Kyojin, en donde si nos ponemos a pensar qué está pasando acá, fíjense que acá hay una composición triangular nuevamente. ¿Por qué? Porque hay jerarquía. Y la jerarquía te da muchas veces, a ver dónde está mi escena acá está, te da poder. ah, Te da mucho poder el triángulo. El triángulo es una figura que se usa mucho para darle poder a los personajes y demostrar que ellos siempre van a estar en la cabeza de todo. Incluso, por eso ahí tiene todo triangulito en la cabeza. ¿quién? Eso pensé de allí. No, estaba bromeando. Por eso el billete de dólar tiene un triángulo. Siempre va a estar en la cabeza. Estamos dominados forever. Bueno. Una conspiración. Ujú. Y lo genial de esta composición del anime de Shingeki es del opening, es que hace un ritmo para que no tengan importancia los personajes, pero al mismo tiempo te demuestren también un poco que ellos están atrás de Eren y que no le van a dejar. ¿Por qué? Porque fíjense, no están al mismo nivel todos, pero tampoco son más importantes que Eren en este caso. Y acá también se da, por ejemplo, el logo de Wall Street. Y esta parte les quiero mostrar algo. Fíjense que si nosotros eliminamos los brazos, va a cambiar totalmente el sentimiento de ganador que tiene Leo ahí. ¡Pac! Ahí está en la playa, mirando el trasero a alguien. Y acá está ganando todo el dinero del mundo. O sea, cambia totalmente la idea si es que cambiamos la pose. Y muchas personas dicen, ah, mira qué bueno el actor, sabe actuar en esa.
En ese tipo de lugar, no. El director le dice, pone tus brazos al costado, abrí más, porque es el director el que está viendo en cámara cómo está quedando el personaje. Le dice cómo sentarse, en dónde ponerse, y ahí él ya entiende qué hacer. Entonces la próxima, cuando ya se hace la siguiente toma, ya actúa más natural y la pose se entiende con todo el sentimiento que va a transportar. Y acá, por ejemplo, es una escena de poder, entonces el triángulo para el poder sirve un montón. Después tenemos también escenas como estas, en donde ya no es más poder, sino es netamente jerarquía, que este personaje va a tener un rol importante y no el resto. En este caso, fíjense hasta dónde, o sea, porque es importante dividir la imagen en la mitad siempre y después comprender el resto. Fíjense hasta dónde llega prácticamente la cara de este personaje. Ocupa todo este sector. Si nosotros no conocemos el espacio, les aseguro que van a dibujar hasta acá, o van a dibujar hasta acá, o van a dibujar hasta acá. Y no van a dominar y controlar el espacio y tampoco van a saber dibujar en diferentes tamaños, que es lo que le pasa a la mayoría. Dice, tengo muy poco espacio ya en mi hoja, no puedo más hacer nada. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a dibujar personajes gigantes. Y acá, por ejemplo, miren el espacio que ocupa este. Y ahora miren el espacio que ocupa este personaje acá. O sea, acá resuelve toda la idea con líneas muy simples de que hay un personaje y vos puedes identificar que tiene su chaqueta, que tiene su gorra, que tiene un pantalón. Y es solo una silueta. Y a veces nosotros le queremos dibujar detalle a todo. Acá sí, este personaje se le ve completo. Está enfrente de todo. Le podemos hacer todo el detalle. Pero personajes que ya están a lo lejos no hace falta dibujarle detalles. Incluso se le puede hacer en silueta nomás ya. ¿Por qué? Porque la gente no se va. Nosotros nomás los dibujantes a veces creemos que alguien va a agarrar y va a mirar 10 horas tu dibujo. Y va a ver, pero ¿cuánto? ¿Cuánto de... Somos 8 mil billones de personas somos en el mundo. ¿Cuántos van a Ojo, ponerse? ojo, ojo con los nuevos fans de, no sé si viste Shingeki no Kyojin en la nueva temporada, que hay muchísimos quisquillositos ahí que, mira, hay un error acá, mira, hay un error Sí, acá. pero ¿de cuántos? O sea, ¿de cuántos? ¿Cuántos son los fans? Son millones, y son máximo 1000 lo que ven. ¿Entendés? Y esos 1000 causan la Sí, polémica y lo único que hacen es ayudar a que los que no ven esos detalles digan, disfruta del anime, carajo, y hacen publicidad gratis, ¿verdad? A lo que voy nomás es que nosotros, como dibujantes, no tenemos que dejarnos guiar por eso porque después eso nos desanima y decimos, yo no quiero más hacer esto. Siempre hay error en todo lo que hago. Y no, hay momentos en donde vamos a ponerle mucho detalle y hay momentos donde no se le necesita poner porque el dibujante, el que lee tu historia, el que ve tu dibujo, va a ser una pasada y le va a gustar en la primera impresión ya. Después le va a encontrar detallecitos, pero a la mayoría de nosotros cuando ve un dibujo dice, ese me gusta. Y ni 2 segundos no pasó. Ya identifica, en el segundo ya identifica si le gusta o no. Y eso nos pasa a todos. No, o me van a decir que ustedes se van por la calle y ven una tapa y dicen, ahí encontré el error. No, mira qué purete dicen. Y después, mira, tiene un error acá, un error allá, pero igual me gusta. Y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. Más adelante con la práctica vamos a mejorar un montón, ¿verdad? Ahora, esta escena también es genial porque hace eso que hizo Gus y Walter, en donde deja un espacio como incómodo entre los dos personajes. Una se gusta de él y el otro no. O sea, es como que ve, me da igual que vos me quieras. Y si el que hizo esta composición no supiera bien eso, seguramente haría algo como esto. O algo como ¿Qué serie esto. este, eh? ¿Qué? ¿Qué serie este, eh? ¿Eirete? ¿Qué serie es? ¿Qué serie es? Ni ¿Qué idea, serie es? ni idea. ¿Será Ni... que lo No, yo no decime conozco. bien? Yo no conozco esta serie. Yo entiendo nomás por qué se hace esta composición acá. Pero fíjense lo que va a pasar, cómo de diferente es la situación si le coloco a estos dos personajes acá, a que si están ahí o están acá. Acá hay una indiferencia, pero hay una cercanía. Acá hay una indiferencia total y acá hay una cercanía de los dos. Acá vos entendés, por ejemplo, que los dos más o menos pueden llegar a tener onda, pero que el tipo es tímido. Acá no. Acá vos entendés que el tipo está me por la vida
y que la tipa nomás está como que le sigue. Y ese tipo de cosas nosotros tenemos que manejar al dedillo cuando hacemos composición. Acá es donde pasa lo que le dije. Acá ambos sí tienen una conexión. ¿Y qué es lo más importante de esta composición? Y muchos van a decir, ah, que los dos se están mirando. No. Lo más importante de esta composición es este pequeño espacio acá. Ese pequeño espacio que se dejó entre ambos personajes es ese sentimiento que tienen estas dos miradas. Si a estos dos personajes yo le agarrase y le empujara, perdón, y le empujara más para atrás, el sentimiento iba a ser totalmente otra cosa. Vamos a la magia del Photoshop. Fíjense, acá es totalmente otro el sentimiento. Acá. Es demasiado importante dejar espacios aunque sean mínimos, cuando vos le pones uno al lado del otro, porque también podría hacer esto, acercarle a los dos personajes mucho más y va a cambiar totalmente la idea. Vamos a dejar esto como están. Acá ya le expliqué esto de Ghost y de Walter. También le expliqué lo de la jerarquía. Pero acá lo de la jerarquía les quiero dar un pequeño plus más, que es cuando ustedes piensan en poner a alguien importante arriba, no es que los demás personajes van abajo, porque sí. Fíjense en esto. A ver, voy a crear una capa acá. Fíjense en esto. ¿Dónde están Mike y Jesse? Están a la misma altura. Exactamente. ¿En dónde otra vez están encima? Están por debajo del plano medio. No están en la parte superior. El único que está en la parte superior está acá. Pero ellos están en la base de esa parte superior. O sea que sin estos dos, la triangulación, o sea, si por ejemplo no existían estos personajes, ¿ustedes creen que él se iba a parar así? No, tendría que tener otra pose en esta escena para lograr esa triangulación. Incluso otro ángulo de la cámara tendría que usar. Entonces, si van a hacer un cómic, por ejemplo, piensen en ese tipo de cosas. Si hay un personaje que sostenga la base de tu personaje, dale también su importancia a la hora de darle jerarquía. En esta escena, por ejemplo, vemos como el desequilibrio genera incomodidad. Acá tenemos a un personaje que prácticamente está hundido ya, todo depresivo. En la mitad está su mano. En la mitad para arriba está su cara, pero su cara incluso está mirando para abajo. Y con su mano lo que hace es generar esta incomodidad. Si su mano no estaba ahí, iba a ser como, ah, bueno, acá hay un espacio de relleno. Pero es esta mano la que genera esta incomodidad de acá, de que, ¿qué hay ahí? O sea, no hay nada, ¿por qué pone su mano ahí? Entonces cuando nosotros dibujamos, tenemos que entender el sentimiento que está pasando ahí, analizar el sentimiento y ver cómo podemos generar una composición a través de las herramientas que tenemos, como por ejemplo la simetría, y a través de la simetría lograr, por ejemplo, la regla de tercios, usar los triángulos, usar los círculos y de esa forma aprovechar nuestras direcciones para generar importancia. Ahora, lo que yo quiero que ustedes, esta es de una escena de Kill Bill,
Yo les voy a pasar algunas imágenes extras, ¿sí? Y yo quiero que ustedes generen su propia composición, que busquen un libro que les gusta, o no sé, un manga, una película, pero que le den que busquen la composición que acompañe el ideal de esa historia. ¿Se entiende? Por ejemplo, si van a usar esta imagen de Walter con Mike y Jesse, busquen personajes que se asemejen al prototipo que van a encontrar de cada uno. Busquen un Walter, busquen un Jesse, busquen un Mike y colóquenle a cada uno en esa posición. O sea, usen la misma composición de una escena para poder llevarlo hacia una escena hacia una composición que ustedes dibujan. Ahora sí, ya no solo formas, formas y un poquito de detalle, por favor, ¿sí? Para poder Ya, analizar. sí, ahora Entonces, bien. sí, ahora sí ya pueden dibujar bien. Porque la primera parte Ya es, para dejar, ¿qué pasó? sí, sí, para dejar claro, nosotros agarramos una escena, ¿verdad? Tenemos que agarrar una escena Yo le voy a pasar toditas y, estas imágenes. Y ustedes van a ya, agarrar estas imágenes y van a hacer la misma composición, pero van a cambiar de elementos por personajes que tengan el mismo sentimiento. O sea, si ustedes agarran, por ejemplo, esta escena, no le pongan a Pinky Winky ahí, ¿verdad? Porque no sí, simboliza el sentimiento del personaje. Pongan a un personaje que también tenga el mismo rasgo o sentimiento que esa persona. No le van a poner acá a Barney en vez de Eren. Porque Barney es un personaje feliz y no simboliza ninguna jerarquía de poder o que va a lograr tener poder. Coloquen un personaje del libro que simbolice ese estatus. por cierto, profe, ¿Sí? a ver, veo que buscaste el ejemplo que te dije de Stanley Kubrick. Ahí viste Shining. Muy bien. ¿Dónde está? De la nenita. De las dos nenas del fondo. Me olvidé dónde estaba esa escena. Bueno, ese es de Stanley Kubrick que te mencioné. No me acuerdo si clase te mencioné que él es Sí, muy, me acuerdo muy que me mencionaste, fanático. pero yo no, yo ya tenía ese, porque a mí me gustaba mucho cómo él maneja la simetría. Le gusta mucho todo el tema del centro, que sea así, en el medio las cosas. Pero no sabía que era su nombre, Stanley Kubrick. O sea, me acuerdo que me contaste. Ay, ¿dónde está el personaje maldito ese? De Drama. este. Ahí, Ujú. Sí, todas sus composiciones son así, en el medio casi todo. Es hace muy, poco, bueno, le gusta el mucho año eso. pasado, el año pasado pusieron esta película para volver a ver en Paseo de la Galería. La gran puta. Ujú. Pude ver en el cine. Incluso el triciclo que utilizaron, el tipo, no sé si le salió de pedo, pero le salió muy bien porque acompaña muy bien esta idea. Si agarraban No, no. si agarraban el triciclo normal, el manubrio le iba a quedar así, recto. Entonces su mano iba a hacer esta posición y se iba a ir así. Y al utilizar No, el con triciclo Stanley viejo, Kubrick nada. nada es al azar. Con Stanley Kubrick, ¿sabes? Este tipo planea todas las escenas. O sea, Sí, cada plano que ves está muy métricamente planeado. ujú, muy genial es, o sea, la simetría como manejan acá, una nena de un lado y la otra nena del otro lado. El peinado del nenito idéntico, o sea, perfecto por dentro. Y hay cositas extra, pero eso ya le dan, ¿cómo se dice? Sazón a la película nada más, pero es demasiado genial. A mí por eso me gusta mucho cómo compone este, porque se aprecia muy bien la simetría y incluso te dirige muy bien, o sea, maneja muy bien la dirección hacia donde te quiere llevar. Por más que la escena ya te lleva hacia ahí, el personaje incluso te lleva hacia ahí. Bueno, esa es la tarea. ¿Se quedó dudas? Leo, ¿tenés alguna duda? Acá tengo más escenas, pero esto es para pasarle a ustedes y que ustedes Acá elijan. nosotros elegimos la escena y dibujamos, ¿verdad? Sí, la dibujan, la cambian por personajes que a ustedes les guste.
ejemplo, acá por ejemplo, no pueden reemplazar, por ejemplo, la figura de ay, ¿cómo se llama el papá de los super increíbles? Señor Increíble, ¿verdad? No pueden reemplazar ¿Cuál? al Señor Increíble por Eren, porque no tienen el mismo tipo de sentimiento. A eso voy con esta tarea. Esta tarea se trata de encontrar el sentimiento que va con el tipo de escena. ¿Estamos? O sea, preocúpense de eso, del sentimiento que van a hacer. Acá, por ejemplo, Entonces no, ahí encajaría, ¿no? acá, por ejemplo, no le pueden dibujar a Goku haciendo esa pose, porque no va con el tipo de sentimiento. O sea, acá le pueden dibujar a Vegeta, por ejemplo, pero no a Goku. ¿Se entiende? A lo que voy. Sí, Genial. Y esto por ejemplo, nos sirve porque la mayoría de los grandes cineastas, grandes historietistas, comiqueros y mangakas se aprovechan de eso, se aprovechan de escenas históricas, escenas que marcaron tendencia en el cine para repetir esas poses o esas composiciones y que la gente vuelva a recordar algún tipo de ideal. Y eso es lo que yo quiero que ustedes yo había aprendan. visto, yo había visto que el Komanatake Hiko, y no, el que hizo Slam Dunk, algunos planos del manga se basó en fotografías de la Sí, NBA. exactamente. Le demandaron luego, pero él ganó. Ay, joder. Sí, lo de la NBA Ah, ok. le demandaron porque las fotos, o sea, las fotos le pertenecían a un artista que la NBA contrató. Y tipo, él dijo, sí, pero yo no le dibujé, o sea, él no usó la foto. Incluso la pose nomás se parece. El personaje es mío, ¿entendés? Y eso hizo que él gane, le ganó a la NBA en una demanda. La NBA le quería quitar plata no a Inoue, sino a Kodansha. Uh, Y si tenía plata, pues Kodansha, pues. Kodansha tiene el derecho de autor de todo lo que es Slam Dunk. Por 7 u 8 años, creo que después de que termina la serie, 7 u 8 años tienen ellos permiso de usufructuar. Después le pertenece otra vez a Takehiko. Y así lo mismo con Vagabond. Una vez que termina Vagabond, ahí recién empiezan a contarse 7 u 8 años en los que la Kodansha puede crear cualquier cosa, remera, o sea, merchandising en general y quitarle provecho. Y después recién el 100% recibe Inoue. Mientras tanto le llega el 3 a 4% nada más de todas las ganancias. Que igual es muchísimo para y él. mientras no termine Vagabond, las ganancias van a ser infinitas. Exactamente, exactamente. Bueno, antes de irnos voy a cerrar nada más el video. Gracias por estar hoy en la clase. Espero que haya servido. Es una clase muy puntual, pero muy necesaria. Parece redundante, pero ayuda un montón. Y es algo que no puedo dejar de escapar, que son los sentimientos. Así que nos vemos en la siguiente clase, que sería ya el martes. Y vamos a empezar ya con el siguiente nivel, que el siguiente nivel que nos toca es volumen. Y a partir de acá va a empezar a ser un poquito largo cada nivel, porque hay muchas cosas como punto de fuga y esas cosas que tienen varias partes que tenemos que dar. Así que hasta acá cierro el video y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.